Nosotros tenemos una economía planificada que toma en cuenta las señales del mercado. Un control del Estado no significa economía planificada. Sí, yo creo que nosotros no hemos tenido planificación centralizada, ni planificación siquiera. Hemos tenido administración centralizada de la economía. Sí, la economía ha sido prácticamente gobernada por decisiones administrativas y claro, la economía se cobra ese tipo de errores. ¿Y de qué manera se cobra ese tipo de errores? Bueno, con las desproporciones que están generándose, con la parálisis del sector productivo y, en definitiva, lo más grave de todo, que es con el deterioro del bienestar de la sociedad. Precisamente por los efectos del bloqueo, que te digo categóricamente que es la causa que más frena nuestro desarrollo económico. Cuba además ha usado eso como un chivo expiatorio para justificar todos los problemas económicos y políticos internos. He estado estudiando el informe oficial de Cuba a las Naciones Unidas contra el embargo de los Estados Unidos. Ese informe tendría que tener un resumen de la metodología que Cuba usa para hacer esos estimados. Eso no existe en el documento. No hay nada en ese documento. Por manifestarse en contra de la revolución, tampoco tienen una respuesta represiva. La Constitución cubana garantiza el derecho a manifestarse. No tiene una respuesta represiva. Estaban tirando tiros a la población, el oficial hace el primer disparo, me abren la puerta del edificio, el segundo disparo, cuando yo voy a entrar, me da en el pie derecho. De tener voluntad política a respetar el derecho a la libre manifestación pacífica, cesarían los arrestos a los manifestantes en Cuba, no cortarían el acceso a Internet durante las protestas para impedir que activistas se conecten con el mundo. El régimen no forzaría a los manifestantes a mudarse de su ciudad o de su pueblo, como ha denunciado recientemente la organización Justicia 11J. Estos que protestan de esta manera contra la revolución, que son los menos, en esa protesta cometen hechos vandálicos. Y eso entonces sí lleva una respuesta que no es por ideología. La represión es estructural en términos del proceso penal. Los 2.000 procesamientos penales que han tenido lugar en Cuba estos casi 2 años han tenido 7 patrones violatorios estructurales en Cuba que hemos comprobado analizando 500 de esos casos junto con juristas del Consejo General de la Abogacía Española. Primero, la totalidad de las víctimas fueron llevadas a prisión preventiva y otras medidas de privación de libertad cautelar por orden del policía, al que llaman instructor, pero es un policía, y por los fiscales, es decir, la parte acusadora, sin que juez alguno conociera siquiera las causas o a los acusados, sin tutela judicial alguna. Pues así lo establece la ley del proceso penal en Cuba, la anterior y la actual. Segundo, ninguno de los acusados ha disfrutado de abogado defensor. En ningún momento del procedimiento, en ninguno, simplemente porque en Cuba no existe la figura de abogado defensor, que para serlo tiene que ser independiente. Son todos abogados del Estado que dependen y trabajan para el Ministerio de Justicia, como ha ratificado Naciones Unidas en numerosos dictámenes. Esa economía bloqueada, que todavía no satisface todas nuestras necesidades, mantiene importantes conquistas sociales que hoy en Cuba se asumen como derecho, pero que en muchos lugares todavía no es una conquista. La pensión que a mí me dan por los años de trabajo no me alcanza para pagar nada. Hoy por hoy Cuba nuevamente tiene una de las crisis alimentarias más grandes de su historia. Déficit de alimentación, o sea, de déficit de todos los sentidos. Tengo una situación crítica en la vivienda. El salario a mí no me alcanza para nada, para arreglar esta vivienda. Y los niños, y a veces los mando a la escuela porque no tengo para mandarlo a la escuela.